Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar los aspectos más importantes y relevantes ocurridos en la última semana. Este es un programa que se transmite por VES TV, de VES Cable, VHTV de Cable Más, Win TV, Conectados TV y además se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Verja. Soy Ángel Delgado y en compañía de Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput vamos a llevar adelante las incidencias y comentarios de lo ocurrido en la última semana. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están ustedes? Sin duda alguna, el hecho relevante es que habiendo pasado ya casi 2 semanas desde que por casualidad, y digo por casualidad porque esto no estaba previsto, eh, Willax justamente en el programa de Milagros Leiva, se conoció las declaraciones que venía dando el señor Jaime Villanueva, el cual está imputado por el delito de donde está pues como cabecilla supuestamente Patricia Benavides. Él está postulando o es considerado una suerte de colaborador eficaz y por eso es que se está cumpliendo el trámite de que haga sus respectivas deposiciones. Pero lo interesante es que este personaje, como ya sabíamos, no es un asesor que llega con la señora Villanueva, sino tiene larga data en el Ministerio Público, ha sido un hombre de confianza, de la más confianza de Pablo Sánchez, el cual durante 12 años ha tenido la hegemonía, el control, el manejo total del Ministerio Público y es el que le abre las puertas al caviaraje de modo específico. Entonces, cuando le preguntan en el curso de sus manifestaciones sobre antecedentes, él se despacha y empieza a dar una información que compromete sin duda a otras personas completamente distintas a Patricia a Patricia Benavides y además por circunstancias distintas. Está redescubriendo un poco los complots que se hicieron entre el año 2018 y 2019 con un lujo de detalles de quien ha sido partícipe en primera, de modo inmediato en estas, son testimonios de parte y ahí ha hablado de todo, de cómo se arma un complot contra la democracia peruana, contra determinados líderes políticos de la oposición y cómo los fiscales, en lugar de mantener la independencia, aparecen coordinando con los políticos a favor o en contra, según sea el caso, y esto entonces ha despertado un grave escándalo. Mira, lo grave hubiera sido de que esto pasara desapercibido a pesar de la denuncia y que finalmente la fiscalía hiciera un giro y tachara, borrara estas declaraciones. Pero felizmente la contundencia de la prensa independiente, de Willax en particular, ha hecho que esto sea imposible, esto ya se ha generalizado, y lo único que llama la atención es que ha pasado 2 semanas de estas declaraciones y recién ya la Fiscalía oficializa el pedido de las copias certificadas de estas declaraciones, que no tienen nada que ver, mira tú, con el caso Benavides, que es un caso aparte, para abrir una carpeta fiscal independiente, es decir, una investigación preliminar contra Pablo Sánchez, Vela, Domingo Pérez, la Zoraida Ábalos y el propio Gorriti, que han aparecido de hechos supuestamente delictivos, para hablar en términos jurídicos, y por lo tanto merece una investigación preliminar. Inclusive yo diría que el caso de Pablo Sánchez merecería hasta una suspensión, exactamente igual como le han hecho a Patricia Benavides, a partir de unas declaraciones, mira tú, en fin, finalmente los otros es un pantallazo de una conversación por chat donde ni siquiera el teléfono se ha encontrado. En cambio, en este caso, son declaraciones que se están dando en el marco de unas declaraciones absolutamente formales, ¿no? Y si el señor es colaborador eficaz en el caso de la señora Benavides, la verdad no habría por qué suponer que está mintiendo cuando menciona otros acontecimientos y a otras personas y otros hechos. En fin, sobre este tema que ha despertado mucha suspicacia y ha retomado viejos asuntos, yo quería preguntarle en primer lugar a Víctor Andrés qué cosa es lo que le parece y en consecuencia cuál va a ser el curso, qué cosa es lo que se espera de esta investigación que la Fiscalía lleve a cabo. Y espero yo que el Parlamento
ahora sí asuma su rol de investigación y entonces coadyuve o se adelante incluso a un ministerio público manejado por el señor Villena, por los Callares, que de repente es renuente a profundizar este tipo de investigaciones. Adelante, Víctor Andrés. A ver, es interesante la introducción que has hecho, Ángel, precisa, am, y que refleja evidentemente lo que estamos viendo y pasando. Ante todo, es una guerra interna en la fiscalía, ¿no? Es una guerra interna feroz, eh, y todo pensando en quién es fiscal de la nación. O sea, ser fiscal de la nación en este momento lleva unas luchas internas e intestinas prácticamente inéditas, ¿no? Es decir, es más, más se disputa la Fiscalía de la Nación que cualquier otro cargo en el Estado. Y eso es muy raro. O sea, yo creo que la Constitución del año 79, que empezó un poco con el tema, y la del 93, que la amplió, le han dado un poder extraordinario a la Fiscalía que son más importantes que los jueces, ¿sabes? Porque No, finalmente el fiscal es el instructor. Ya no hay juez instructor, hay ya no hay. fiscal instructor. El fiscal hace todo. El juez prácticamente es un observador de lo que Cautela. hace, así es, lo que hace el fiscal y resuelve lo que hace el fiscal, lo que le pone el fiscal en la mesa, sin conocerlo, sin revisarlo, ya está todo oleado y sacramentado, sin corroborarlo, porque ya no le corresponde, seguramente, y sin conocer y sin haberlo seguido, porque es decir, el juez no va a revisar un caso que el fiscal ha tenido 3 años para acusar, 3 años, y él lo va a revisar ¿a qué? ¿En 3 horas? ¿En 30 minutos? ¿En 3 días? ¿En cuánto tiempo lo va a revisar? Y va a poder verificar todo, comprobar todo, creer todo. Bueno, yo creo que por eso es que los fiscales se han empoderado de esa manera. Hay algo que no funciona. Y además le han quitado poderes a la policía. O sea que al final el fiscal es el gran promotor de la justicia en el Perú, digamos, y el que pone en la mesa al juez lo que tiene que decidir, el juez que está parametrado con las investigaciones que le ha hecho el fiscal después de 3 años o 4 años. Pero yo creo que eso, bueno, y esa es la lucha pues que da ahora. El poder es tan grande que están luchando por el poder. Y lógicamente se apoyan en entidades externas, ¿no? El Junta Nacional de Justicia, el Congreso, que además tiene mucha gente prontuariadas. Por lo tanto, si están prontuariadas, necesitan de los fiscales. Y los fiscales, como están prontuariados, algunos congresistas necesitan de ellos para votaciones que ellos crean conveniente, de destituir a fulano, sacar a la fiscal de la nación, acusarla, a la Junta Nacional de Justicia. O sea, hay pues un puente de comunicación constante entre los prontuariados congresistas y los fiscales empoderados en exceso. Y esto produce esta guerra que finalmente le hace un daño tremendo al país. Entonces yo creo que aquí, evidentemente, algo está mal. Ahora, se ha actuado con una rapidez en el caso de la señora Patricia Benavides Y, pues, y no se está actuando con la misma rapidez en estos casos que están apareciendo, porque lo que ha hecho Villanueva no es para creerlo todo 100% como él lo dice, pero muchas cosas nosotros ya la intuíamos, las sabíamos, nos las imaginamos, otras ya las sabíamos, pero no está diciendo nada muy alejado de la realidad. Algunas personas, como la señora Moyano, inclusive han dicho que es verdad, y hay 2 o 3 personas que han declarado que es verdad lo que ahí se dice. Entonces, exageración puede haber, pero no creo que haya mentira. Y entonces, la Fiscalía de la Nación recién ahora toma cartas en el asunto después de 15 días. Me parece exagerado, con tantas pruebas, y la Junta Nacional de Justicia no suspende a nadie, no suspende a Pablo Sánchez, debería, y debería. hay chat que lo vincula, chat, y hay declaraciones, no solamente chats, perdón, declaraciones, 2 declaraciones. De un hombre de su entera confianza, Así es, de su así es, entera confianza. así es.
Y además, un hombre de su entera confianza y un hombre que de los medios, que está ahí, que ha estado ahí varias veces, en varias oportunidades, en mucho tiempo, y que sabe que se la está jugando. O sea, no va a decir, no va a involucrar a un fiscal supremo sabiendo que es mentira, no va a mentir para meter a un fiscal supremo con el cual además no tiene ninguna enemistad porque han trabajado juntos. Entonces yo creo que acá es una cosa sumamente grave. Ahora, finalmente, Ángel, para terminar, me preocupa mucho que se investigue todo tipo de cosas como estas, las que estamos viendo, por ejemplo. También el tema de los mochasueldos, el tema de los cócteles, todas son corruptelas graves, evidentemente que sí. Pero lo que no se investiga son la gran corruptela. Por ejemplo, el tema de Talara. Talara empezó con 800 millones para hacer una pequeña reforma. La Pampilla, para hacer lo mismo, había gastado 500 millones de dólares. Sí, es Pero verdad. en Talara se quiso hacer lo mismo y costaba un poco más porque la refinería era más vieja. Pero no solamente no la han remodelado, sino que la han tirado y en el mismo sitio han construido una nueva y que iba a costar 1.300 millones. Claro, entre 800 o 600 y 800 y 1.300, bueno, un poquito más, pero no, ha costado 6.600. Y de eso nadie investiga. Nadie investiga. O sea, el Congreso está pintado en la pared. Están preocupados por las cosas, por los mochasueldos, lo entiendo. Están preocupados por algunas denuncias que aparecen por ahí contra un ministro que no dice una cosa. Están preocupados contra el ministro del Interior que quieren interpelarlo. Pero no están preocupados por investigar una estafa de 6.600 millones de dólares. No puede. Que De es decir, acuerdo. esa estafa equivale, los 6.600 millones de dólares equivale al costo de la nueva autopista a Huancayo. Sí, pues, La nueva autopista a Huancayo vale eso, vale lo que se están tirando Petroperú. O sea, has cambiado una refinería que no va a tener mucho trabajo porque el Perú no produce tanto petróleo, por una carretera que une al Perú con el centro del país, el epicentro que es Huancayo, y donde ingresa el 75% de la comida de la costa y de Lima en particular. O sea, estamos sí. en un mundo al revés, ¿no? En un mundo al revés. Bueno, Juan, ¿qué te parece lo mismo? El tema más bien de Petroperú y podríamos verlo en la segunda parte del programa, pero yo quisiera tu opinión sobre estos descubrimientos y cuál es la actitud de la Fiscalía frente a los mismos, ¿no? Bueno, Adelante. tanto la Fiscalía con sus demoras como la Junta Nacional de Justicia sin sus pronunciamientos demuestran pues de que en el país hay un sistema con doble vara, ¿no? Yo recuerdo lo locuaces que fueron todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia cuando estalló el escándalo de la fiscal Patricia Benavides. Se les veía desfilar por los medios de comunicación indicando que una fiscal así, que se requiere probidad, transparencia, no podía seguir al frente de su cargo. En la actualidad, cuando hay elementos que vinculan con sectores eh, incorrectos, ilegales, al fiscal Pablo Sánchez, no hay en absoluto ningún tipo de comentario sobre ese particular, ni tampoco de los abogados especializados en este tipo de temas penales o constitucionales que suelen aparecer en todos los medios cuando se trata de atacar a algún miembro de los que no son afines a su forma de pensar, tampoco se les ve, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a José Ugaz y ese tipo de personas, o Caro Coria, o Omar Caro Coria, y otros de ese, César Azabache, ¿no? Ahí no salen a expresar su desazón por lo que está pasando. Pero lo que a mí más me apena es que tenemos una situación en la cual uno no sabe a quién creer. ¿A qué nivel habrá llegado el escándalo en la fiscalía que uno no tiene conciencia de a quién debe creer? Eh, Ese ya es un problema que va de fondo. Y no me refiero a lo que podamos pensar nosotros tres, sino el ciudadano que está desconcertado ante lo que viene sucediendo. Y como decía Vitocha hace unos instantes, uno ve la actuación del Congreso y podría
pensar en todas las organizaciones del Estado. Hay problemas en el Jurado Nacional de Elecciones. Hay problemas en la misma OMP. Hay problemas en la Fiscalía, en el sistema de justicia, en el Congreso, en el Ejecutivo. No hay institución que se salve. Y eso tiene que ver con otro asunto de fondo, la ausencia total de liderazgo de parte de la Presidenta de la República. Hoy día, en el diario Correo y en el Comercio, ese personaje minúsculo políticamente hablando por su trascendencia, que se llama Alberto Tarola, da declaraciones y aparece en la página 7 en un pedacito sobre la Fiscalía, cuando un premier debería tener la voz y el peso político necesario como para poner orden en casa o invocar. Es el peso, pues, de su 8% o 6% según otra encuesta. Ese es lo que sucede cuando se mantiene un personaje que no le importa si está o no está presente en la opinión pública. Y es por eso que surge este descontrol, porque no hay quien zanje el debate, no hay quien oriente, no hay un personaje que indique ese es el camino. Eso, lo que le está pasando al Perú, que por el momento es la situación, es la crisis política más importante de este siglo. No sé si en la historia republicana ha habido un momento igual, en el cual exista un descontrol ciudadano por una ausencia total de liderazgo en la esfera más alta de dirección del país. Bien, yo creo que efectivamente la situación es deplorable, como bien decía Vitocho, que esto suceda en los organismos jurisdiccionales encargados de impartir justicia y que se deben colocar por encima de la contienda propiamente política, cautelar los procedimientos, resolver los problemas, en fin, son como los árbitros en los partidos de fútbol o en cualquier otra actividad deportiva que tienen que tener una solvencia y una legitimidad que nace justamente de su puesta por encima de los intereses en pugna. Pero aquí la Fiscalía se ha embarrado en el corazón del conflicto político y entonces eso es lo que está sucediendo y por eso esta sorpresa que es muy desagradable, por lo menos, ¿no? Yo creo hay una cosita que quería puntualizar al respecto. Me parece que si hay renuencia en la fiscalía, hoy manejada por los caviares, para investigar a Sánchez y todos sus cómplices, Correa incluido, es el Congreso el que debía suplir ese vacío. Porque mira tú, la investigación congresal, cuando está ya en marcha una investigación en Ministerio Público, a veces resulta ociosa y repetitiva. Pero en este momento, creo que de no estar, han debido adelantar en todo caso el inicio de la legislatura, conformar una comisión con plenos poderes y empezar a llamar a todos estos personajes y empezar a pedirles explicaciones. Esa investigación que debe ir a tomar el Congreso, yo creo que es imprescindible, porque lo contrario, dejarle a la Fiscalía, donde ahí se han cometido todos estos estas cosas truchas, estas cosas raras, y quienes están hoy día manejando la fiscalía son justamente estos personajes, podría ser un contrasentido. Pero es el momento del Congreso si es que hubiera voluntad. Y para entrar al otro tema que habíamos prometido, la opinión de ustedes sobre el nombramiento de los nuevos ministros, eso cambia, oxigena, ¿qué les parece a ustedes? Empezamos con Víctor Andrés García Belaúnde. A ver, yo creo que los cambios eran necesarios. Quizás haya tardado mucho, Sí. pero eran necesarios. Ahora, también es cierto que esta señora tiene ya más de 45, 46 ministros en lo que lleva de su gobierno, que es un poco más de un año. O sea, estamos hablando prácticamente de un ministro cada 10 días o cada 15 días. O sea, es un récord pues inigualable, ¿no? Ahora, yo pensé pues que habría un cambio de gabinete con el jefe de gabinete incluido, ¿no? No excluido. Ahora, creo que era necesario que salga el señor de Energía y Minas, porque es el gran culpable en lo que va del año de lo que pasa en Petroperú. Petroperú está quebrada gracias a, entre otras cosas, a la refinería de Talara, que no se investiga por qué se llegó a pagar 6.600 millones de dólares cuando eso no vale nada, o vale mucho menos. Y cuando no debiera ser una nueva refinería, sino remodelar la vieja.
Eso no se ha investigado. Pero lo que no se ha hecho y lo que tiene que hacerse es colocar a Petroperú en cuidados intensivos a través de Indecopi y hacer una revisión exacta de lo que está pasando. Indecopi es, ¿qué cosa es Indecopi? Tú vas, y eso lo tiene que hacer el ministro de Energía y Minas, que ya salió por suerte, que lo va a hacer el nuevo, estoy seguro, con el de Economía, que sabe mucho y que tampoco va a permitir que se regale el dinero. Pero lo que tiene que hacer cuando una empresa está en dificultades como Petroperú es llevarla a Indecopi. En Indecopi se castigan los intereses o se rebajan los intereses y hay una junta de acreedores que son los que van a manejar la empresa. Nadie más importante que un acreedor de manejar una empresa que tiene que cobrarle a la empresa. O sea, lo que va a hacer el acreedor es poner la empresa rentable para ellos poder cobrar la deuda. Eso es lo que hace Indecopi. Y hay un castigo de intereses, bajan al interés legal, e inclusive hay deudas que no se reconocen o que se anulan por diferentes motivos. O sea, la mejor reestructuración es Indecopi, que es una ley que se dio el año febrero del 93, porque antes, hay que recordar que antes de esa ley, quien hacía eso, o podía hacerlo, era el juez de quiebras, Sí, que no claro. sabe nada. Un juez de quiebras no sabía nada, y al final todas quebraban. En Indecopi no, hay la posibilidad de sacar adelante. Y eso me hace recordar a lo que pasa en México. Petroméxico, Pemex, está en una situación parecida. Debe 150.000 millones de dólares. Es decir, es una fortuna. Lo que pasa es que México es un país más grande y tiene mejor economía. Y le acaban de girar López Obrador a Pemex 6.000 millones de dólares. O sea, casi el valor de Talara se lo ha girado en México para ayudar a la empresa. Pero aún así no está tan mal como Petroperú. Debe mucha plata, pero tiene mayores recursos y mayores explotaciones y pozos y reservas que las que puede tener Petroperú, proporcionalmente. Pero aún así está con problemas y lo están criticando en México a López Obrador por el supuesto ayuda que le están dando a Pemex. Así que yo creo que eso hay que arreglarlo. Finalmente, el resto de los ministros no los conozco, son NN. Me parece que Zoe Arista puede cumplir una buena labor, mejor que Contreras cualquiera, mejor que Cualquiera. Contreras Ángel Delgado, Sí, mejor que claro. Contreras Juan Cheput, Sí, cualquiera. sí, Cualquiera mejor que Contreras. Ya se fue el gordito y no se ha quejado ni ha llorado. Al principio se quejó y lloró, pero este señor puede arreglar un poco las cosas porque la economía está mal. Hay que recordar que la economía del Perú en los últimos, desde el año 2016 o un poco antes con Humala, digamos, 2014 hasta la fecha, han pasado 10 años y en 10 años el valor del sol ha perdido peso, ha perdido valor. Y el valor del dólar también. El dólar, he estado viendo esta estadística esta mañana de la Reserva Federal Americana, el dólar en 10 años ha perdido 32% de su valor. O sea, y en el Perú probablemente más el sol. Pero como estamos dolarizados, vamos con el dólar. Hace 10 años el dólar estaba a 2,70 y tantos, hoy día está a 3,85. Bueno, también nos hemos conservado, pero hemos perdido, sí, hemos conservado la paridad en algunos casos, pero hemos perdido, junto con el dólar, el valor del billete. Hoy día compras 32 cosas menos o más caras con el mismo billete de dólar que tenías hace 10 años y casi con el mismo sol. Entonces yo creo que, y quizás con sol más, creo que el consol creo que llega hasta 48%. Pero en todo caso, es una economía que está en crisis y necesitamos un buen sí, sí. economista, un buen médico para poder sacar adelante. Sí, esperemos todo, pero vamos a ver lo siguiente. Yo creo que los cambios son tardíos e insuficientes. Digo, ser mucha más gente, especialmente el inefable ministro del Interior, que no sabemos qué hace por ahí. En todo caso, sobre el tema de Petroperú, simplemente decir lo siguiente: espero que Rómulo Mucho, al cual todos conocemos, enfrente el tema con valentía y produzca un giro. Ahí va a tener que tener el apoyo primero del ministro de Economía y de la propia presidenta y por suerte del primer ministro,
porque mira tú, lo que no puede permitirse es que el Estado peruano siga dando dinero para gastos corrientes o proyectos a Petroperú, que es un barril sin fondo. Eso es un drenaje de recursos gigantesco. Y por otro lado, lo que tiene que hacer el señor Mucho es a ver si tiene la fuerza para reactivar un conjunto de proyectos mineros que son fuente de divisas. Si Tía María en su momento hubiera empezado a funcionar, a ser explotado, superando, por supuesto, los problemas que hay, nadie quiere aquí hacer las cosas mal, hubiéramos alcanzado los precios de los commodities, de los minerales exorbitantes que hubo hace años atrás. Y el Perú hubiera tenido, pues, un ingreso de divisas extraordinario. Bueno, se perdió la oportunidad simplemente y ahora que la economía está recesada, obviamente la forma de hacerlo es justamente, primero, cortando gastos innecesarios. Petroperú no puede seguir siendo un lastre y por otro lado la reactivación de proyectos mineros que todavía en este país nuestro sigue siendo la principal fuente de divisas. Este es de moneda extranjera que entra por nuestra participación en el comercio internacional. Juan, Bueno, yo tengo la oportunidad de conocer a tres de los ministros, tres de los cuatro ministros, a Pepín Arista, a Rómulo Mucho y Walter Astudillo. Fue director del CAEN cuando yo enseñaba allí. Y técnicamente, profesionalmente, no tengo ninguna duda que van a tener un buen desempeño. Pero yo considero que lo que el gobierno necesita porque está en crisis es un giro de gobierno. La percepción ciudadana respecto al gobierno es pésima. La presidenta, como es inexperta política, se siente feliz con su 8%, no sabe que es un desastre tener 8%. Y Otárola con su 6% también se siente feliz. Y aún más creo que actúa irresponsablemente, pues no es consciente o no quiere ser consciente que su presencia afecta al gobierno. Yo no tengo ninguna duda que cuando Rómulo Mucho intente destrabar algún proyecto, la sociedad le va a decir que se vaya el Premier o que así se es. vaya DIN, porque el problema es político más que de técnicos, que son los que han llegado al gabinete. Y es por eso que cuando estaba con problemas de popularidad, Alejandro Toledo acudió primero a Beatriz Merino y luego a Carlos Ferrero. Con Carlos Ferrero, Toledo llegó a su pico, llegó a tener 40% de popularidad porque Ferrero tenía 60%. Eh, y Beatriz Merino, si no se hubiera peleado por el tema de Fernando Olivera, también contribuyó a que Alejandro pasara de 9 a 14, solo con el nombramiento de Beatriz Merino, que también tenía una popularidad muy alta, pero era lamentablemente conflictiva. Igual sucedió con Alan García. Cuando Alan García cae 20 puntos por el baguazo y se coloca en 18%, una cosa así, se desprende de Yehude Simmons y coloca a Javier Velázquez Quesquén, un gran operador político, ¿no? Un gran tejedor, que llevó al gabinete a tres o cuatro personas que no tenían ni idea de que iban a ser nombrados. Por ejemplo, Martín Pérez, que significó un gancho con el sector privado, lo puso de ministro de Comercio. Igual sucedió con Ollantumala. Cuando cae como consecuencia de los destapes de su señora, acude a Pedro Cateriano y Pedro Cateriano, independientemente de su belicosidad, es buen político Pedro, lo conozco hace muchos años como todos nosotros. Bueno, pues se coloca, sube, retoma el rumbo del gobierno y Pedro se coloca el gobierno de Humala sobre los hombros los 2 años que faltaban, o el año y medio que faltaba. Entonces, esa es la función de un premier. Y eso no entiende la señora Tara. La señora Tara prefiere comer torta con el señor Alberto Tarola en lugar de pensar en quién es el mejor para el Perú en estos momentos. Y yo no tengo duda, ya que la economía es confianza, que por más que Pepín Arista haga cambios, etcétera, etcétera, la percepción no va a cambiar. Mientras no haya un giro de gobierno, y ese giro de gobierno significa el cambio de premier y el mensaje que se da con la presentación del premier en el Congreso de la República. Eso es política, con P mayúscula. No lo que están haciendo cambios cosméticos que no van a servir absolutamente para nada. No, sin duda alguna. Lo que dices es central, ¿no? Porque Otárola efectivamente es el gran obstáculo para que pueda ingresar gente con otras características y de nivel muy superior a un gabinete desvancijado, mediocre, como ya lo hemos caracterizado. Pero al mismo tiempo, Otárola es el que ha permitido estos equilibrios precarios en el Zócalo, pero ha permitido que la enseñola dure pues el año y los meses
que vienen por delante. Ese es el dilema que tiene ella y por eso Yo es que ahí Otárola discrepo, no se... hermano. Yo tengo una discrepancia ahí, se lo he dicho a varios amigos. Dina está porque el Congreso mediocre quiere quedarse hasta el 2026, así de simple. Pero la alianza la Otárola, hizo Otárola. Otárola no ha hecho ni un esfuerzo para eso. El Congreso, o sea, si en estos momentos estuviera Aníbal Torres de Premier y Pedro Castillo de presidente, este Congreso permitiría que Aníbal Torres esté allí. O sea, yo no soy de los que le coloca, Bueno, ¿cómo te podría decir? A Otárola atributos que no tiene. Así te lo digo, porque si Otárola fuera responsable, pues diría, señora presidenta, doy un paso al costado, yo ya no puedo, ¿no? O sea, yo creo, coincido contigo en lo que que pasa es ha que generado. es corto de miras, o sea, piensa en su entorno chiquito. Ese es el problema. Pero no, bueno, evidentemente sí. Y ahí está, yo coincido en que él es un gran obstáculo ahorita al, a que el gobierno de Boluarte pueda tener un giro. No lo van a hacer, bueno, se han contentado con la sobrevivencia que les ha mediocre de zócalo que le ha dado el señor Otárola y punto. Y parece que con eso les basta para sobrevivir. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Quedan varios puntos interesantes en cartera para seguir discutiendo. Lo haremos ya la próxima semana. Yo agradezco a todos ustedes, amigos, por seguirnos todos los viernes en su programa Plataforma Democrática y nos despedimos hasta la próxima semana con nuevos análisis sobre la coyuntura nacional e internacional. Hasta la próxima.